Buenas noches. Muy bien, por dicha, ¿y usted? Bien, por dicha. Gracias por preguntar. Bueno, gente, espero que estén muy bien, que se vayan acomodando por ahí. Qué dicha, qué bonito ver tantas caras. Ya ahí me las voy aprendiendo. Veo bastante gente, qué bonito. Veo a Alejandra, Belén, Vale, Caro, Raquel, Jocelyn, Mari Gaby, Cata, Natalia. Ahí veo a Axel y Yarelia. Bueno, mucho gusto otra vez. Qué bonito vernos. Ya es nuestra semana 3, qué rápido. Bueno, por el WhatsApp les había enviado la confirmación de las fechas de los laboratorios, ¿cierto? Entonces, para el día de hoy les traigo el cronograma actualizado. Sin embargo, todavía no lo he descargado y no se los he subido porque quiero añadirles las lecturas para que tengan todavía ese cronograma un poquito más robusto. Entonces, pero sí quiero que lo veamos para que vean cómo tuve que mover algunas fechas, por ejemplo, los exámenes. Hola Raquel. Profe, hola, perdón. Es que vieras que, bueno, como yo había estado enferma y así, entonces yo no me había podido meter al WhatsApp, pero ya yo me metí, pero lo que pasa es que obviamente si usted había mandado antes yo no lo puedo ver. Ok, pero ahorita lo puedo reenviar o tal vez alguien que esté ahí supercarga que lo reenvíe para que Raquel lo tenga y ya les muestro también el cronograma. Ok, gracias ahí a Raquel. Bueno, mientras voy pasando lista, recuerden responder presente y ya casi iniciamos. Paola, Caroline, Presente. Raquel, Presente, profe. Jocelyn, Presente, profe. Michelle, Natalia, Presente, profe. María Gabriela, Presente, profe. Yerlin, Lidia. Presente, profe. Gaby, Hola. Gaby está. No está. Vamos con Marcos. Marcos no está. Vamos con Valeria. Presente. Vamos con Celina, Presente, profe. Jimena, Presente, profe, no he llegado a mi casa, voy de camino por aquí. bueno, Ángel, Presente, profe. Alejandra, Presente, profe. Belén, Presente, profe. Angeli o Angeli. Está. Catalina, Presente. Michael, Michael no está. Dijo Michael, profe, perdón, es que no escucho bien. Ok. Aquí estoy entonces. Bueno, sí, es que ya me salté a la otra, ahorita me devuelvo. Axel, Presente, profe. Yarelia, Hola, profe, presente. hola. Y Michael sí está. Bueno, alguien acaba de entrar, que escuché como gente entrando. Hola, profe, yo, Yerling, acabo de llegar. Ok, Yerlin. Yerling Chacón. Ujú. ¿Alguien más? Estamos. Bueno, voy guardando. Listo. Bueno, gente, un gusto estar por acá. Como les decía, ya estamos semana 3. Vean que esto se pasa volando.
Ya para el día de hoy vemos más materia para el examen número 1, pero sobre todo para su formación como psicólogos y psicólogas. La semana pasada estuvimos trabajando emociones primarias, hablamos bastante y trabajamos bastante. Hoy vamos a entrar a emociones secundarias, pero además vamos a ver si nos da chance para ver ansiedad y ver otros elementos como fenómenos afectivos. Con respecto al cronograma, se los voy a mostrar en este momento para que veamos cómo moví algunas fechas por los laboratorios. Por otro lado, si gustan, puedo descargar para que se vayan organizando en sus calendarios. Puedo enviarles, puedo subir en las carpetas de Teams y cuando tenga ya el listo, lo cambio, ¿ok? Ahorita lo que quiero es que verifiquemos por aquello que a mí se me haya ido también un dato. Entonces, bueno, esta es la infografía que les voy a subir. Como les decía, por acá viene la semana, viene la fecha exacta, viene el contenido y aquí voy a ir sumando. No, pero ya están. Sí, ya están las lecturas. Ok, no, ya está listo entonces. Entonces, bueno, para estas semanas lo que tenemos acá, la semana, la fecha exacta, el contenido y las entregas. Entonces, si ven, acá les voy a dejar solo las entregas que deberían, ¿verdad?, dar. Entonces, vienen los avances y las entregas de los trabajos escritos finales y también las presentaciones. Entonces, aquí ya les añadí las lecturas. Para hoy es 28, la otra semana vemos otra vez teoría y el examen lo vamos a adelantar una semana. Entonces ya voy a descargar esto y se los subo al Teams para que vayan organizando sus agendas. Entonces, examen en semana 5. Profe, pero yo creo que ya usted lo había cargado. Bueno, yo lo vi ahí, el cronograma actualizado. Ya, pero yo no les... ya. Sí, ya está. Bueno, Sí, porque yo entonces como vi rebobinemos. con base a eso y está igual. Ok. Entonces sí, ya está. Sí, sorry, es que esta semana también me dieron fechas de otros laboratorios y por eso estoy como repasando los laboratorios. Bueno, entonces para el caso de la compañera que nos contaba ahora, creo que Raquel, por aquello. No, ves, yo no les he mandado ningún mensaje esta semana. Sí. Sorry, chiquillos. Bueno, de todos modos, entonces yo siempre... Hola. De hecho, porque cuando dijo eso de los mensajes, yo dije, ¿será que no estoy en el chat? Porque yo no me recuerdo haber leído ningún mensaje. Sorry, chiquillos, tengo demasiados cursos. Entonces, sí, no, ya con ustedes está esto listo, que he dicho, súper. Ya se organizaron, ya les conté que adelantamos el examen, esta semana se quedó en 11 y estos son los laboratorios. Las lecturas ya están, entonces, súper. Avances ya se tienen que ir organizando y el día de hoy es 28. La próxima semana vemos la última teoría para el primer parcial. Esta semana podemos hacer un repaso tipo práctica para examen y la semana 5 hacemos examen. Listo. Yo de todos modos al inicio de clase me gusta venir acá para ver dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Gracias, chiquillas, por la paciencia. Entonces, entremos en materia de una vez. Les decía que la semana pasada estuvimos trabajando emociones primarias y por ahí trabajamos bastante. Espero que vayan al día con las lecturas, aprovechen muchísimo los libros y leer. Entonces, bueno, entremos de una vez en materia porque para el día de hoy tenemos bastante que trabajar y que conversar. Agenda para el día de hoy. Vamos a hablar un poquito cómo se sienten en este momento. No es necesario, recuerden que a nivel pedagógico sí podemos compartir ciertos elementos, pero no es necesario ir a profundidad. Por aquello que tengan algo, digamos, muy profundo, que recordemos que nada más a nivel pedagógico sí nos sirve mucho reconocer cómo nos sentimos. Entramos a la materia de emociones secundarias, los fenómenos afectivos. Vamos a analizar la felicidad, que tiene allí una
relación con la teoría de la personalidad. Ustedes van a llevar un curso de personalidad que es sumamente interesante, full teoría, full teóricos. Entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre esto. Estos otros fenómenos sí los vamos a ver un poquito más puntuales, pero es importante hablarlos. Y si tienen dudas sobre los trabajos, también podríamos hablar al final. ¿Ok? Muy bien, les voy a invitar a que vayan. Creo que como en WhatsApp tenemos un poquito más de, no sé, como de acceso a la tecnología, no sé cómo lo perciben ustedes, pero podemos ir al WhatsApp o bien acá intentemos primero acá en Teams y si no lo logramos, vamos a el WhatsApp, ¿ok? Entonces lo que les voy a pedir es que busquemos un sticker que describa cómo se sienten en este momento. Un sticker que describa cómo se siente en este preciso momento, 6:12 de la tarde de miércoles 28 de enero. Entonces, intentemos aquí en Teams y si no, vamos al WhatsApp. Y así aprovecho para robarme stickers. ¿Ok? Ok, se vale también emojis, muy bien. Raquel, vamos a ver, creo que dice que está divertida. ¿Qué significa esa carita? Ah, Raquel, no la escuchamos. Mike, de Mike está bien bueno. Sorry, voy a leer así como me sale el nombre en el WhatsApp. Tengo acá a Paola, que tiene mucho sueño. ¿Dónde está Paola? No la veo. Para ir asociando las caritas. Ya la vi, ahora sí. Paola tiene mucho sueño. ¿Qué pasa? Apenas es miércoles, chiquillos. No, no Ya. es sueño, es como cansada, agotada. Ah, ok, cansada. Sí, sí es cansada, cierto. Yareli está muy enferma. ¿Dónde está Yarelia? No la veo. Siento este grupo grande que todavía... Ah, ya la vi, ahora sí. Belén sí tiene sueño. Está muy cansada también. Es cansancio, profe, sí. Ok. Angel está muy pensativa. Gaby está más o menos. Ni fu ni fa. Cata nos dice que o tiene miedo o no quiere saber nada de nadie. No, que me estoy muriendo de frío. Ah, Una cobijita. las interpretaciones de los estímulos. Gracias, Cata. Tiene frío, abríguese mucho, cosa enferma. Valeria, ay Valeria, ¿esta qué significa? Está mejor, díganos qué significa porque no quiero. Me estoy quedando pelona al estrés. Oh, no. Ok, voy al chat. Por ahí Michael nos pone que también parece que está muy cansado. No sé si nos corrige, me corrige. Axel también está o con calor o cansado, Axel. Cansado, cansado. Cansado. Nana, no sé quién es Nana. Yo, profe Natalia. Natalia está muy estresada Estoy en todo y en nada. en muchas cosas. Vamos a ver. Ajá. Josh está muy contenta. ¿Dónde está Josh? Jocelyn. Sí, Es que ¿verdad? ¿Estás? ando modo precumpleaños, profe, entonces ando ahí ¿Cuándo cumples? el viernes, si Dios quiere. Ay, a mí me encanta celebrar cumpleaños. El domingo pasado cumpleaños también. Felicidades. Ay, muchas felicidades. Jimena. Ay, esta está fuerte, Jimena. ¿Dónde está Jimena? Aquí estoy colapsando del estrés, ya me voy a acomodar bien para Chiquillos, conectarme. pero me preocupa porque estamos iniciando apenas en semana 3. No. ¿Cómo vamos a llegar a la Estrés semana? laboral, profe. Ah, no, profe, a mí es el trabajo, el viaje a la casa y es un poquito de todo. Ok.
Yo tenía Gabriela. clases de hoy selección. también tengo clases de 2 a 5, entonces como que vengo terminando de una clase y conectarme a otra, entonces sí estoy como agotada. Claro, claro. Michelle, querías añadir. Gracias, Adri. Hola, profe. Sí, sorry. Quería decirle que me conecté hace como 5 minutitos, pero no quería interrumpirla porque estaba hablando de cosas importantes. Que, no, que acá estoy. Me conecté un Ok, poco tarde porque venía al trabajo y las presas están bueno, fatales. fatal, sí. Gracias, Michelle. Tengo a Gracias. Gabriela. Bueno, gracias a vos. Gabriela creo que nos mandó una carita muy triste. Está un poquito triste. Celi está agotada o con sueño. Caro tiene mucha hambre. ¿Dónde está Caro? No la veo. Aquí, profe. ¿Dónde? Está en la otra pantalla. Yare, uy, ve esas ojeras. Y Belencita está también que se cae de sueño. Yerlin dice, creo que tiene curiosidad, como qué están haciendo o qué está pasando. No sé cómo interpretarlo. Y a Lidia se les fueron muchas imágenes, creo, en el chat. Ok, también se vale. Listo, chiquillos. Bueno, mil gracias. Primero, reconocer, ¿verdad? Estas emociones, ese estado de ánimo también. Y si estamos cansados, si estamos tristes, Ay, qué también es pena, creo que nunca válido. había mandado un GIF antes, perdón. Ah, no te preocupes. Y se me fueron así como Y, 500. y también es válido reconocer, ver cómo estamos al inicio de la clase para ver cómo alzamos un poco la energía para también aprovechar la clase del día de hoy. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias por compartir en tanto los stickers en el WhatsApp como los GIFs y stickers por acá. Mil gracias, chiquillos. Me preocupan mucho los niveles de estrés de este grupo, nada que ver todo en este momento, pero esperemos que Todos a ahí terapia. vayamos recuperando, vayamos recuperando ahí la energía. Muy bien, muchísimas gracias, chicos y chicas. Ok, entremos en materia. La semana pasada estuvimos hablando sobre emociones primarias básicas o básicas / primarias. Aprendimos las funciones, aprendimos esa función hermosa de adaptación, adaptación a lo largo de nuestra existencia, digamos, como especie humana, pero también cómo nos adaptamos el día a día a diferentes retos, por ejemplo, al estrés laboral, las presas, las emociones nos ayudan a adaptarnos. Por eso también hay que validarlas, identificarlas y expresarlas. ¿Ok? Son patrones organizados de comportamiento y activación fisiológica. Vean esta definición. Recuerdan que la semana pasada también, además de ver las primarias, estuvimos analizando, debatiendo de estos dos grandes componentes, el biológico, reacción, y el cognitivo, experiencia subjetiva, y que al final, pues decimos, mira, no, hay dos sistemas que suceden al mismo tiempo, sincrónicos, pero también está este concepto hermoso de la dialéctica, porque resulta que el ser humano también tiende a polarizar las discusiones o polarizar las ideas. Entonces van a haber teóricos que dicen, no, es que las emociones son fisiológicas, punto, y otros que van a decir, no, son procesos cognitivos. Pero entonces hay una dialéctica donde estos dos elementos, por supuesto, pueden suceder al mismo tiempo o bien puede empezar uno, continuar el otro y así sucesivamente. Depende, como decían los chicos también la vez pasada que lo hablamos, depende de la persona, depende de la historia subjetiva, depende del estímulo, van a haber varios por allí, dependes, pero de que sí va a haber una activación fisiológica, sí va a suceder, de que sí hay una activación cognitiva también, y también hay una activación de comportamiento, de conducta. Así sea que yo me quede bloqueada, esa es una conducta, es un comportamiento, ¿ok? La semana pasada entonces vimos tristeza, asco, miedo, alegría y enojo. Hoy vamos a aprender que estas emociones primarias, como lo dice el nombre, suceden primero, y la semana pasada también vimos varias características importantísimas, y hoy vamos a aprender que de estas primarias nacen las secundarias, pero las secundarias tienen
otras características, ¿ok? Ahora, antes de eso, también es importante analizar lo que dicen otros teóricos. Hay teóricos que van a decir que, ¿será que son emociones básicas o más bien son componentes básicos? Este cambio tiene que ver con que tal vez no hay una línea tan clara entre las primarias y secundarias, ¿verdad? Van a haber tal vez algunas situaciones donde yo sienta culpa, pero a la vez se activa tristeza, pero a la vez se activa enojo, pero resulta que ya no estoy enojada, entonces ahora de repente siento enojo, pero a la vez siento como alegría. Entonces, esa cuestión diluida de las emociones y de los fenómenos afectivos es real, ¿verdad? Es esperable. Entonces, por eso hay teóricos que van a proponer hablar más bien de componentes básicos. Como nuestra memoria funciona, guarda y aprende la información en categorías, por eso siempre vamos a intentar categorizar todo. Entonces, vamos a aprender, como recién estamos aprendiendo psicología, vamos a aprender que entonces hay emociones primarias y emociones secundarias. Pero más adelante, cuando ya ustedes estén sumamente formados y formadas como psicólogas, van a ver que delante de un paciente o en cierta situación, estas emociones no es que están tan segmentadas, sino que se diluyen, ¿verdad? Pueden haber situaciones donde se diluyen un poquito, ¿ok? Entonces, con respecto a esto de los componentes, están estos dos autores, Ortoni y Thorner, que hablan de este componente biológico y psicológico y, por ejemplo, analizar el miedo. Si vemos a este perrito, ¿verdad? Se ve muy enojado, podemos pensar, se nos puede activar la emoción del miedo. Esta casa, ¿a quiénes le generan miedo? Levanten la mano. Mm. Mm. Ok. Gracias. Veo 11 personitas. Ok, pareciera que a Gaby, a Caro, Angeli, Natalia, Cata, Raquel, Lidia, Axel, Michael, no les da nada de miedo, más bien les da curiosidad, ¿verdad? Y a las que levantamos, yo también levanto la mano, a mí sí me da mucho susto. Y las que levantaron la mano, pues ese estímulo sí les genera miedo, un miedo, ¿verdad? Primitivo puede ser. Pueden bajar las manitas, gracias. Este ejemplo entonces nos permite analizar esta cuestión diluida de las emociones primarias, ¿verdad? Hay emociones primarias que sí son muy, muy fijas, pero hay otras que se diluyen un poquito y entonces allí podemos hablar de componentes, estos componentes básicos. Yo, la verdad, me gusta mucho esa idea por la vida real, digamos, pero también les recomiendo, por supuesto, aprenderse la clasificación de primarias y secundarias, ¿ok? Esta es una propuesta, pues, muy diferente, pero que también hace clic, digamos, hace sentido, porque entonces vamos a ver situaciones donde este estímulo no necesariamente le da miedo a todas las personas y va a haber otras que sí les genera mucho miedo. Entonces, a eso se refiere esto de los componentes básicos. Entonces, ni el modo de reaccionar ante esos estímulos, ni el modo de experimentarlos subjetivamente tienen que ser equivalentes, ¿verdad? Entre estas emociones básicas y entre personas. Entonces, igual, por ejemplo, el enojo. Lo que a mí me genera enojo no le genera enojo necesariamente a otra persona, a una persona que vive conmigo, a una persona que está acá en la clase y así sucesivamente. Hay cuestiones o estímulos que a otras personas sí les genera una tristeza inmediata que a otras no y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces a esto se refiere esta cuestión de los componentes básicos. Ahora sí, volviendo a nuestra hermosa clasificación de emociones primarias y emociones secundarias, entonces ahora sí, entremos a las secundarias, porque la semana pasada analizamos las primarias. Secundarias, ¿por qué? Porque nacen de las primarias.
Y ahora vamos a ver la rueda de la fortuna, iba a ser la rueda de las emociones, donde entonces vamos a ver cómo de las primarias surge esa gama de emociones secundarias y de estados afectivos. Entonces, características, esa es una buena pregunta de examen, características de las emociones secundarias. Son secundarias porque nacen de las primarias, esa es una característica muy básica, pero también son autoconscientes. ¿A qué se refiere con esto? Con que hay una característica predominante de la autoevaluación. Recuerden que las primarias son más inmediatas, de corta duración, tienen poco rango de análisis, ¿verdad? En algunos casos, pero en estas vamos a tener un poquito más de espacio de hacer esta autoevaluación. Y entonces vean cuáles aparecen: la vergüenza, el placer, el orgullo, que ojo, orgullo acá usualmente, bueno, en algunos grupos que he trabajado orgullo, usualmente me mencionan orgullo de esta característica de la personalidad, más bien como del carácter de que no me gusta reconocer que me equivoqué. Ese tipo de orgullo no. Este orgullo se refiere a esa sensación de bienestar, ese sentimiento de sentir orgullo por una persona, por sí mismo. No sé, por ejemplo, se graduó mi hijo, mi hija, me gradué, me siento orgullosa de mí misma. Eh, no sé cuáles otros ejemplos de orgullo ahorita, no se me vienen mucho a la cabeza, pero no tiene que ver con este otro orgullo. Me explico con esta otra característica de, es que soy muy orgullosa, no me gusta pedir perdón, o uy, no, es que es muy orgulloso, no le gusta hablar o pedir disculpas, ¿verdad? No se refiere a ese tipo de orgullo, sino que es un orgullo de esta emoción, de esta sensación bonita, de mucho bienestar, que tiene que ver con otras personas, que de hecho esa es otra característica de las secundarias. Raquel, hola. Profe, sí, o sea, usted se refiere que no es el orgullo que tiene o que está relacionado con el ego. Ujú. Eso es muy buena palabra, excelente. Gracias, Raquel. Entonces, hay una autoevaluación. Ya vamos a ver por qué, a qué se debe esta autoevaluación. Entonces, por eso son autoconscientes. Bueno, usualmente, por ejemplo, vergüenza. Vean vergüenza, es muy interesante. Supongamos que estoy aquí en mi casa y me caí. Estoy sola con mis 2 gatos. Me caí y posiblemente mi preocupación es si me lastimé o, ¿verdad? O si, no sé, si me duele algo. Pero ¿qué pasa si me caigo en el bus o en una parada o en una acera delante de mucha gente, subiendo las escaleras en la universidad? ¿Verdad? Ni siquiera pienso, ¿será que me lastimé la rodilla o me duele algo? Sino que inmediatamente pienso, uy, me vieron, no me vieron, ¿verdad? Esa sensación feísima de la vergüenza. O elementos muy culturales, como no seguí una regla o no seguí una regla del grupo, entre otros. Entonces a eso se refiere esta autoevaluación, esta autoconciencia. Este tipo de emociones nos dan ese tiempo, ese lapso para hacer este tipo de valoraciones. Lo que también nos lleva entonces a que son emociones sociales que marcan más esas relaciones con otros y con otras. Ustedes pueden decirme, profe, pero las primeras también son sociales. Claro que sí, pero la reacción es diferente, porque entonces este ejemplo que les daba de la vergüenza, no es lo mismo si yo me caigo solita en mi casa a si estoy en un lugar lleno de personas. Felicidad o culpa es una de las más también complejas, por ejemplo, que no sé, fallé en mi iglesia, entonces ahora siento culpa y todo el mundo se dio cuenta, entonces me siento muy mal y bueno, este tipo de ejemplos. Raquel, ¿querías añadir o se te quedó la manita levantada? Sí, es que quería preguntar, digamos, cómo, o sea, qué emoción sería como cuando a uno la situación más bien le da como un ataque de risa, que uno no se puede parar de reír, o sea, qué tipo de emoción sería esa, porque digamos, a mí me hubiera pasado eso si me hubiera caído enfrente de la gente, probablemente lo que me hubiera dado es así como un ataque de risa.
Sí, sí, emocionalmente, digamos, tu sensación, tu sentimiento es vergüenza, pero tu reacción conductual es reírte, es simplemente tu respuesta, digamos, conductual. Pero habría que analizar si, porque caerte así delante de la gente no creo que te dé felicidad, ¿verdad? Es como me estoy riendo pues de felicidad, no, sino que es que me río de la vergüenza porque esa es mi respuesta conductual a la vergüenza. Sí, entonces ahí vemos. Sí, gracias, ya entendí. Con gusto, ahí, gracias más bien a vos, ahí vemos los elementos, ¿verdad? La parte de conductual, la parte de de la sensación, emoción, del sentimiento, entre otras. Muy bien, otra de las características, voy a devolverme, entonces son secundarias porque nacen de las primarias, son autoconscientes porque tenemos esa capacidad de autoevaluación. Esto se suma a que cuando yo me autoevalúo, tiene que ver con aprendizaje, es decir, las secundarias las aprendemos en contextos y están determinadas por esos contextos, por lo moral, por las reglas sociales, por cómo hemos internalizado, aprendido valores, qué es correcto, qué no es correcto, qué es deseable, qué es reprochable. Esto entonces quiere decir que las secundarias se aprenden a diferencia de las primarias tienen un componente mucho más innato, que tiene que ver con esta respuesta más automática, ¿de acuerdo? Entonces, vamos otra vez. Puede ser que, no sé, en mi familia somos desinhibidos, entonces, si alguien se cae, no sé, no, ¿verdad? No me genera vergüenza en mi familia, ¿verdad? Porque a lo largo de los años he aprendido que todo bien. Bueno, en otras familias, más bien el aprendizaje va a ser, no, se tiene que caminar de cierta forma, las reglas acá son estas, y entonces, puff, pasa algo, entonces yo tengo vergüenza, tengo culpa, entre otros. Entonces, por eso tienen este componente de que son aprendidas. A partir de esto, entonces, podemos ver, recuerden que los teóricos van a tener muchas clasificaciones de emociones. Plutnik, vean la propuesta que nos da. Vale, querías añadir. Y no, era solo una pregunta rápida, digamos, como estas secundarias son aprendidas, la respuesta conductual que va digamos, que va amarrada a esas emociones secundarias, por así decirlo, me imagino que también van aprendidas por el contexto social. Exactamente. De hecho, recordad que desde el enfoque cognitivo-conductual vamos a decir conducta emocional. Ahí ya va implícito la emoción con la conducta como si fueran lo mismo. Entonces, exactamente como lo acabas de decir, si las emociones secundarias son aprendidas, la conducta es aprendida. Entonces, la conducta emocional es aprendida. Excelente. Gracias. Así es, vale. Muy bien, entonces vean qué interesante la propuesta de Plutnik. Plutnik lo vimos la semana pasada. Él habla de esta rueda de las emociones, donde de las primarias, bueno, no sé si aquí hay artistas que tal vez trabajan con colores, con teoría del color. En teoría del color, recuerdan o si saben, ¿verdad? Si saben algo de teoría de color, están los colores primarios, ¿cierto? ¿Cuáles eran? ¿Quién recuerda? Azul, amarillo, rojo. Azul, amarillo, rojo, gente. Es magenta. Rojo o magenta. Ajá. Ok. Bueno, entonces de los primarios, ¿verdad? Salen los secundarios. Y cuando yo pongo una gotita de ¿verdad? De un color secundario con otro secundario, puedo sacar más tonos y así sucesivamente. Puedo crear muchos tonos. Similar a esa teoría, Plutnik nos habla también del fenómeno, el fenómeno de las emociones, como de las primarias, entonces pueden ir compartiendo un poquito de cada una de tal forma que nace otra emoción y así sucesivamente nacen fenómenos afectivos. Entonces veamos estos. Por ejemplo, tristeza más asco, remordimiento. Asco más ira, desprecio. Ira más anticipación, agresividad. Anticipación más alegría, optimismo. Alegría más aceptación, amor. Aceptación más miedo, sumisión. Miedo más sorpresa, pavor.
Tristeza y sorpresa, decepción. ¿Cierto o no que hacen sentido las asociaciones? ¿Cierto? Entonces, es una teoría muy interesante que también la podemos utilizar mucho en el futuro para hablar de estas situaciones emocionales, situaciones de salud mental donde la gente tal vez no tiene tan definida la emoción primaria, la secundaria. Vamos a tener situaciones de salud mental. Cuando hablo de situaciones de salud mental, pensemos como futuras psicólogas que ya tenemos a una persona consultante en nuestro, ¿verdad? Enfrente. Entonces, cuando tenemos una situación de salud mental, no es como que la persona dice, mira, tengo problemas de enojo, punto, y entramos a trabajar inmediatamente, ¿verdad? No va a ser así de sencillo, sino que la persona puede ser que le cueste decir cómo se siente, dónde lo siente, qué piensa, entre otros. Entonces, este tipo de teorías nos permite dar un poquito de flexibilidad y no irnos tan cuadrados, tan cuadradas a pensar primarias, secundarias. Voy a evaluar en esta persona las primarias y luego las secundarias. No. ¿Ok? Pero otra vez, para aprenderlas, por supuesto que está genial esta clasificación. Pero esta rueda nos permite entonces ver esta gama de emociones, sensaciones que suceden. Ahora, ya vimos que las primarias a nivel biológico sí tienen una activación totalmente diferente. ¿De acuerdo? Aquí ya estamos hablando un poquito más del componente cognitivo y un poco hasta el componente social. ¿Por qué? Porque son aprendidas, porque son morales. Hasta ahí, gente, ¿cómo van? Bien, profe. Ok, acá aparece Ekman otra vez, que Ekman es uno de nuestros grandes teóricos. En 1990 sigue investigando, sigue creando toda la teoría de investigación y incorpora nuevas emociones. También hace reflexión en esa línea de las primarias, pero las secundarias, como que hay secundarias que tienen algunas características de las primarias, pero también las primarias son unas características de las secundarias, y entonces hace otra clasificación. Acá más bien introduce sorpresa y, no, más bien, sí, acá ya tenía sorpresa en las primarias y acá aparecen la clasificación que hace Ekman. Habla de culpa, complacencia, vergüenza, placer, desprecio, satisfacción, orgullo. Estas pueden ser algunas clasificaciones en las que podemos trabajar, pero vamos a ver que dependiendo hasta de donde nos especialicemos, vamos a ver otras emociones secundarias, por ejemplo, los celos, cuando trabajamos mucho en violencia de género, violencia doméstica. Entonces, celos es una emoción secundaria, por ejemplo. Ujú. Muy bien, acá vamos a desarrollar un poco cómo la función, pero también la función de estas emociones. Por ejemplo, culpa. A veces, inmediatamente cuando hablamos de culpa, pensamos en una emoción muy negativa. Recuerden que todas las emociones las podemos valorar en negativas, positivas, por la sensación que nos generan, si es de placer o displacer, pero al final todas tienen una función importantísima en la adaptación. Entonces, por ejemplo, culpa, inmediatamente pensamos, uy, es malo tener culpa, ¿verdad? O no deberíamos tener culpas, o deberíamos vivir sin culpas, ¿verdad? Este tipo de frases. Pero la culpa regula la conducta social, por ejemplo, indeseable, motiva el cambio y promueve el autocontrol, ¿verdad? Qué sé yo, pensemos en convivencia, en robos, en, no sé, asaltar, mentir, entre otros, ¿verdad? Que nos ayudan a regular esas conductas. La vergüenza también regula el comportamiento, evita conductas, pero también puede limitar la espontaneidad. Bueno, entonces, como tenemos mucha pena, mucha vergüenza, nos da vergüenza levantar la mano, tal vez tenía un buen ejemplo, tal vez tenía, ¿verdad? Y por la vergüenza puede ser que limite algunas oportunidades. El placer impulsa a buscar que se repitan las situaciones en las que tenemos esta emoción. El placer, usualmente pensamos que deberíamos ser felices, que deberíamos experimentar placer, pero ¿creen ustedes que
también el placer mal manejado puede llevarnos a conductas de riesgo. Sí, Yo ¿no? Sí, totalmente. considero que sí, principalmente dando un ejemplo como en las famosas relaciones tóxicas o relaciones nocivas, donde confundimos el placer con, con ese estado de adrenalina en el que nos mantenemos y de ansiedad de estar en una relación que realmente no es sana o no nos está llevando a mantenernos estables mentalmente. Gracias, Jimena. Axel, querías añadir. Sí, también, digamos, el placer en las adicciones, como ya sea alcoholismo o a una adicción a cualquier otra cosa, ¿verdad? Que el cerebro pues va liberando dopamina y otro tipo de neurotransmisores y por ende el cerebro siente ese placer y quiere que se repita, aunque sea una conducta nociva para el cuerpo. Exactamente. Entonces, todas estas emociones ya sabemos que son importantes. De fijo, unas nos generan malestar, otras bienestar. La clave va a ser la regulación, la expresión, la identificación. Pero también, qué interesante si no regulamos una emoción que nos genera placer, porque a veces inmediatamente pensamos, bueno, si es placer, si es bueno, y todo bien, ¿verdad? Pero vean qué interesante, como bien lo dicen los compañeros, van a ver, puede haber situaciones donde ese placer más bien no lo regule y entonces me lleve a situaciones de salud mental, a conductas desadaptativas, conductas de riesgo, como relaciones de violencia, como decía Jimena, y ni qué decir de todo, ¿verdad? Todo lo que sucede con las adicciones, entre otros. Mil gracias, chiquillos, excelente. Orgullo que les decía la cuestión de que no es esta característica del ego que nos decía por ahí Raquel, sostener el compromiso y reforzamiento propio, porque también tiene que ver con ese orgullo muy personal y la felicidad, satisfacción, que tiene que ver con esa seguridad racional de haber hecho lo que estaba a nuestro alcance con cierto éxito. Bueno, por ejemplo, cuando cumplimos metas, cuando tenemos logros, cuando hicimos algo y sentimos que logramos el éxito. Muy bien, de estas emociones, ¿a alguien se le ocurre un ejemplo, además de los dos que ya vimos en placer? Bueno, en placer era el análisis de si no lo gestionamos, pero ¿a quién se le ocurre un ejemplo no tan profundo ni tan terapéutico? Raquel, hola. Bueno, también puede ser orgullo, cuando uno, bueno, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, entonces cuando uno logra hacer o levantar un peso que no podía levantar, o digamos, cuando hace yoga, cuando hace una postura que no podía hacer. Ese sería para mí ejemplos de orgullo. Excelente. De los otros, ¿a quién se le ocurre otro ejemplo? Gracias a Bueno, el Raquel. mismo ejemplo del ejercicio, cuando no se hace, puede generar esa sensación de culpa. Exacto. Que está lloviendo mucho y no quiero salir, tengo frío, entonces no fui al gym y luego ya me siento culpable. O cuando uno come mucho y después se siente culpable. O cuando comemos mucho, ay, no. A mí me pasa en diciembre con los tamales, no puedo, chiquillos, con los tamales, como demasiados tamales. ¿Qué más? ¿Qué otro se les ocurre? ¿Cuál no han mencionado? Culpa ya. Vergüenza. Hay historias muy divertidas de vergüenza. Les da pena, les da vergüenza. Ok. Yo tengo, bueno, una historia. A mí es que no me da mucha vergüenza las cosas, pero cuando yo estudié la primera carrera, yo iba en bus a la universidad y había un día en específico que yo salía, o sea, entraba muy temprano y salía a las 9 de la noche de un laboratorio. Entonces yo siempre llegaba exhausta. Y llegué al bus y solo quedaba un campo, así. Yo decía, si yo me tengo que ir de pie, yo me desmayo porque estoy demasiado cansada. Yo llegué y me senté en el último, era como uno de los de atrás. Y cuando yo llegué, según yo, a recostarme para dormir, el asiento no se hacía para atrás.
Bueno, entonces ya yo dispuesta decidí acostarme así porque me estaba muriendo el cansancio y cuando me levanté yo escuché a los muchachos de la par que se reían y se reían y se reían y ya yo como que empiezo como a despertarme, ¿verdad? Como a recobrar la conciencia y yo tenía unos libros en las piernas y tenía una baba que me llegaba desde la boca hasta los libros. Y obviamente las muchachas se morían de la risa y yo no hallaba ahí dónde meterme, o sea, demasiada vergüenza me dio eso. Gracias, Raquel, por contarnos. Y sí, qué vergüenza. Gracias allí por comentarnos y darnos más ejemplos. Entonces, bueno, para el examen podríamos pensar en estas emociones, si salen, ¿verdad? Pero bueno, lo más interesante tal vez de esta parte es que nos quede claro esta cuestión. Número uno, que es las secundarias nacen de las primarias. Las características, por ejemplo, que son autoconscientes y esta autoevaluación son aprendidas, son sociales porque las desarrollamos mucho en sociedad, en relación con otros y otras, pero también porque también tienen esta cualidad muy interesante del tiempo, ¿verdad? Pensemos, o el nivel de afectación que tiene una de estas emociones a lo largo del tiempo con ciertas personas, por ejemplo, la culpa, por ejemplo, ¿verdad? Esto que decían los chicos de tener estos placeres que pueden ser hasta dañinos. Y esta cuestión de la moralidad, de que son morales, tiene que ver con el aprendizaje. Es un elemento muy cognitivo del aprendizaje. Luego está la rueda de las emociones que les contaba por ahí, que es muy interesante de cómo, como la teoría del color, ¿verdad? Dependiendo de la mezcla de ciertas emociones, pueden ir surgiendo otras emociones. Muy bien. Este cuadrito nos permite analizar entonces esas diferencias entre las primarias y las secundarias. Entonces, es importante que las aprendamos así, que las podamos manejar de esta forma, a pesar de que ya más adelante, tal vez no literal, las vamos a evaluar en nuestras consultantes de esta forma. Las primarias, bueno, ya vimos que tienen esta característica de corta duración, son universales, ya conversamos un poco sobre esta expresión facial que pareciera que se repite en todas las culturas, todos los países. Entonces, por ejemplo, haciendo la comparación con las secundarias, tristeza se ve en la cara en cualquier lugar del mundo. Se pareciera que una persona está triste independientemente de la cultura, pero las secundarias no, las secundarias van a depender del contexto, van a depender de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado, entre otros. Ahí podemos pensar en ejemplos radicales, qué sé yo, ¿verdad? Por ejemplo, culturas como el Islam, culturas, ¿verdad?, que son muy radicales, que la vergüenza en esas culturas es muy diferente a la vergüenza que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Gente, ¿me siguen o cómo van? ¿Ok? Y esta cuestión de la función de respuesta sin análisis racional se refiere a esto de que las primarias son primitivas, entonces tienen esta reacción automática en corto tiempo. Esto no justifica que no podamos regularlas. Por eso es importante aprender a identificarlas, a identificar los estímulos, a identificar cómo ya le estoy sintiendo que me estoy enojando para ver cómo la regulo, porque las primarias tienen esta rapidez de activarse, de ser primitivas, de no tener tanto análisis. En las secundarias sí tenemos un poquito de mayor alcance de gestión, pero vean qué interesante. Aunque las primarias se activan muy rápido y pueden dejar consecuencias complejas, las secundarias, como se mantienen tanto en el tiempo, sí pueden evolucionar a situaciones de salud mental muy complejas. Por ejemplo, pensemos en una culpa, bueno, una culpa que, no sé, una situación ahí dramática en la familia, una situación ahí tal vez muy compleja en la familia, entonces me siento muy culpable, eso me hace sentir muy triste,
Eso hace que entonces esta sensación hace que me aísle, que no hable con nadie, ya no quiero ir a trabajar, ya, ¿verdad? Empiezo a sentirme muy pesada físicamente, muy mal, sin ganas de salir, de bañarme, y esto puede llevar a, entonces, que esa emoción se mantenga por mucho tiempo y si no se gestiona, puede llevarnos a situaciones de salud mental muy complejas, ¿verdad? Entonces, aunque la primaria es reactiva, las consecuencias, hay consecuencias, por supuesto, al no manejo, al no gestión, pero en las secundarias, como se permanecen tanto en el tiempo, puede haber una consecuencia todavía más compleja. ¿Esto queda claro, gente? Pero a la vez hay un poquito más de gestión en las secundarias, entonces es muy interesante. Las primarias son innatas, todos y todas nacemos con estas emociones que lo que buscan es nuestra sobrevivencia, nuestra adaptación, y las aprendidas, entonces van a estar muy determinadas del aprendizaje, de nuestra familia, de nuestros contextos, de las realidades sociales, de cómo percibimos el mundo, entre otras. Y finalmente lo que hablábamos sobre el nivel fisiológico, donde en las primarias vamos a tener este patrón específico en la cara, pero también a nivel de activación fisiológica. En las secundarias, no tanto. De hecho, en las primarias va a estar muy, muy ligado el sistema nervioso periférico y esto lo vamos a analizar mucho más en el laboratorio. Y la próxima semana en las teorías, por ahí vamos a estar hablando del sistema nervioso, de cómo en las primarias están estos patrones determinados. En las secundarias vamos a tener, claro que activación fisiológica, claro que van a haber algunos patrones también comportamentales, pero no son tan definidos como en las primarias. ¿Queda claro este cuadrito, gente? ¿Dudas, preguntas? Esto es muy importante. Diferencias entre primarias y secundarias. ¿Ok? Muy bien. Si les parece, vamos a adelantar la pausa activa para conversar un ratito sobre esta cuestión de la felicidad y la infelicidad y conversar un poco. Muy bien, dos cositas antes. Primero, agradecerle a Michael por recordarme lo de la PPT. Sinceramente se me fue. Lo que pasa es que en las PPTs traigo todas las actividades y no me gusta como que se adelanten. A veces queremos adelantarnos, pero ojalá pues vayan allí al ritmo de la clase, haciendo los apuntes. Pero ya la subí, entonces la descargan. Intenten no adelantarse. Y Raquel, ¿tenías dudas? Profe, sí, perdón, yo de nuevo. Es que vieras que no sé, tuve un problema, pero nunca me jalaron a la sala. Yo les traté de escribir a mis compañeras porque como que me dejó entrar y luego me volvió a sacar. Entonces yo les traté de escribir a mis compañeras y puse en el chat del grupo que no había podido, pero igual hice solo el análisis. Entonces puedo decirlo después de ellas o antes, como quiera. Ok. Muy bien, vamos a ver. Bueno, vamos entonces, bueno, la otra cosita que les quería comentar es siempre hacer estos reencuadres, porque de repente acá vamos a dar argumentos, opiniones, perspectivas de cómo vemos, ¿verdad? Esta cuestión de, o vamos a juzgar a la gente que es feliz o la que es no tan feliz. Entonces, como que vamos a posicionarnos desde este análisis, igual siempre desde el marco del respeto, no nos llevemos nada personal ni tampoco juzguemos, ¿verdad? La opinión o el comentario de otra persona. Entonces siempre hagamos esos reencuadres. Muy bien, vamos con el grupo, la sala número 1, que por allí estuvo analizando a las personas o estas personitas que parece que siempre están felices y las preguntas estaban relacionadas a pensamientos y qué cosas les hace felices. Por allí estaban Catalina, Yarelia, María Gaby, Caro, Natalia y Raquel. ¿Cómo les fue? Bueno, entre los pensamientos que sacamos fueron que las personas positivas siempre van a tener como pensamientos positivos. Llámese que, digamos,
yo le decía a las chiquillas que uno siempre atrae las cosas, entonces que si uno piensa de forma positiva, pues las cosas van a salir de una mejor forma, ¿verdad? Después, el no compararnos y estar como en el presente hace que también seamos personas más felices y contentas. Y también el rodearnos de personas vitamina, de estas personas que siempre dicen algo bonito desde la mañana, nos desean las mejores vibras. Y en las cosas que nos hacen felices, em, pusimos que las cosas simples, no tantas cosas elaboradas, que a veces con algo tan simple como un chocolate, regalar un chocolate ya a la gente le cambia el ánimo, el ayudar desde un lado, digamos, de desinterés, que no porque voy a hacer una buena acción, esto siempre se me va a devolver, ¿verdad? Entonces, ese por ese lado y estar con las personas que queremos, llámese familia o ahora los animales que ya pasaron a ser perrijos, perrigatos y todo lo demás, Sí. que ya los adoptamos. Entonces, también por ese lado. Excelente, muchas gracias a Cata y al grupo 1. Raquel, ¿quieres añadir? Sí, gracias, perdón, es que ese era mi grupo. No puedo hablar con ellas, pero bueno, sí me parece importante cosas que ellas mencionaron. Si yo me preguntaran cuáles son como las dos cosas más importantes para mí, para la felicidad, sería tener un propósito en la vida, ¿verdad? Que eso, bueno, lo he leído en muchos libros y lo he escuchado, que es lo que llaman los japoneses ikigai, ¿verdad? Que es tener un propósito. O sea, si a mí me preguntaran como psicóloga, si una persona está deprimida o porque digamos, eso cambia todo, ¿verdad? No es lo mismo ser positivo cuando una persona está deprimida que cuando no. Entonces, digamos, yo diría que es eso, el propósito de vida, o sea, buscar algo que realmente a la persona le guste y que se dedique a eso, sea lo que sea, tener una familia, hacer un ejercicio, lo que sea. Y segundo, sería lo que mencionaron mis compañeras de tener una red de apoyo, tener personas que lo quieran, porque eso sí lo he visto en estudios psicológicos, que una de las cosas que hacen a una persona más longeva o vivir más años es las amistades, digamos, estar en contacto, no estar solo, sino sentir ese amor y ese cariño de la gente. Ok, excelente, muchas gracias a Raquel también por añadir a las dos preguntas del análisis de personas felices. Muy bien, vamos con la salita número 2. Tenemos por acá a Valeria, Angeli, Alejandra, Dancelina, Michelle y Marcos. Cuéntenos si lograron identificar si hay oportunidades o no en las personas felices y si han conocido personas o no. Hola, profe. Bueno, a mí me toca hablar y nosotros estuvimos discutiendo un poquitito y llegamos a acordar que en realidad todas las personas tenemos las mismas oportunidades, simplemente que las personas felices, su manera de afrontar la vida es como un poco más alegre o los problemas y cuestiones así, no sé, tal vez no se dejan derrotar tan fácilmente como las otras personas y que en realidad muchos, la verdad, no conocemos a alguien que sea así totalmente feliz. O sea, igual, son personas felices, pero igualmente tienen sus problemas y llegan a tener momentos en donde están estresados o tristes. Entonces, no es como que toda la vida se pase, en verdad, así muertos de la risa o felices o sonriendo, ¿verdad? Ok, muchas gracias chicos, chicas de la sala 2. Vamos a ver un poco las salitas que analizaron a las personas que no son muy felices. Igual la sala 3 conversó un poco sobre pensamientos, cómo piensa la gente que no es feliz y qué les hará tan infelices. Entonces, por allá tenemos a Jimena, Lidia, Axel
Gaby y Michael, ¿cómo les fue? Bueno, en nuestro caso, perdón, compañera, en nuestro caso, pues analizamos esto, ¿verdad? De que cuáles son los pensamientos que tienen estas personas y por lo general llegamos a una conclusión o a un acuerdo, digamos, de que estas personas tienen pensamientos más que todo, pues, de frustración o de, no sé, de desánimo, ¿verdad? Por muchas cosas que les pasan en la vida. Más que todo, siento yo que es como por no tener necesidades cubiertas, más que todo necesidades básicas, ¿verdad? Que tienen las personas. Y este tipo de cosas que hacen infelices a las personas, nosotros llegamos al acuerdo que pueden ser, por ejemplo, desde necesidades básicas como trabajo, familia, qué sé yo, compañía de otros, ya sean amigos, etcétera, ¿verdad? Y sí, más que todo esa parte. Eso es algo así. No sé si los compañeros quieren agregar algo más, ¿verdad? Pero más o menos. Creo que lo que más me llamó la atención de lo que estuvimos conversando es de que, como, qué pensamientos tienen las personas que son infelices y si lo notamos, y también hemos estado ahí, que estoy seguro, han sido quejas, ¿verdad? Como no tomar acción, estar quejándose por todo, este, todo no sé, como caótico, pero al final no hacemos nada para resolverlo. Por ahí creo que comenzamos el tema. Y es cierto, o sea, la gente que está como infeliz normalmente es gente quejumbrosa, que molesta y que incomoda. Ok, Raquel, si te parece al final, hacemos retroalimentación de todas las salitas. Gracias. Muy bien, vamos con la 4. La sala 4, por allí igual analizaron un poco a las personas que no son muy felices, pero con respecto a esta cuestión que hablábamos de las oportunidades y también si han conocido a personas que no son felices. Allí estaban Yerling, Paola, Belén, Jocelyn y Ángel. ¿Cómo les fue? Sí, profe, bueno, nosotros estábamos conversando sobre esto y bueno, compartiendo ideas entre nosotras, ¿verdad? Notamos que las personas que son infelices tienden a ser como retraídos, como reprimidos. Eso normalmente genera que no tengan como oportunidades de exponerse a un público, ¿verdad? Como por ejemplo en clases o en el trabajo, ya que tal vez pues esa infelicidad, ese sentimiento de infelicidad les genera volverse como retraídos y no aprovechar esas oportunidades. Perdón, además de eso, no siempre tienen la oportunidad de mejorar su salud mental debido a que, bueno, ¿verdad? Sabemos que cada persona tiene su economía, sus situaciones personales que pues no siempre las sabe todo el mundo, entonces también muchas veces se vuelven infelices como por esa parte de no tener esos medios económicos para poder acudir a una sesión de terapia, ¿verdad? Psicológica para poder mejorar esa parte. Sí, profe, ¿Conocen también, o...? Ay, perdón, perdón. ya. Perdón, es que al final dijimos, profe, que no iba a hablar como solo una, entonces como que vamos a intentar decir las ideas a los demás también. Sí, yo lo relacioné con un caso de una persona que conozco, entonces lo primero que se me vino fue como que predomina este diálogo interno a veces de negativo. Yo sé que tal vez no nos tocaba las características, pero fue como la relación que hice por ahí, ¿verdad? Entonces, siempre, al menos en ese caso esa persona es una persona muy acomplejada, entonces siempre está como esto de me hicieron o me veo de tal forma o siempre como, ¿verdad? Cuesta mucho que identifique incluso cosas positivas de ella y de los demás. Entonces eso le ha cerrado un montón de interacciones positivas sociales, ¿verdad? Que se ha limitado un montón a tener experiencias que quizás son bonitas, donde puede compartir y, ¿verdad? Le van a generar algún recuerdo bonito, pero se ha retraído de esa interacción. Le ha cerrado puertas también, aparte como laboral, porque en lo laboral predomina también mucho como esas habilidades blandas, de esa buena actitud positiva. Entonces, si no demostras eso, también puedes cerrar puertas por ahí, como para tocar el tema de oportunidades y también como la parte de conflictos interpersonales, ¿verdad? Que a veces tal vez no son tan abiertos a comunicar
cómo se sienten o prefieren evitar y aislarse o esos mecanismos que pueden tener también por ahí. Y creo que con eso le doy la palabra a la otra compañera, Belén, creo. Sí, bueno, yo de hecho también conozco a una persona que es muy negativa y yo diría que el contexto en el que ella se crió influencia mucho como el estado de la salud mental que la persona se encuentre y cómo esto puede aumentar los pensamientos negativos y también que la persona como que quede en un estado de estanque, donde la persona no puede ver, por así decirlo, los momentos positivos o oportunidades que hay en la vida, pero porque no es capaz de verlos porque ya se acostumbró de cierta manera a estar siempre en un estado de que todo está mal, de que nada me gusta, nada está bien. Entonces que sí, básicamente aportaría eso. Y mi compañera también va a decir algo. Sí, Bueno, en mi yo toqué el caso, tema. Ay, tranquila, seguimos. ah, yo toqué el tema del entorno en el que la persona nace. Muchas veces no se tiene la oportunidad de nacer en una familia sana en general. Entonces, sí, las personas vienen aprendidas así a ser infelices, vienen con esos tipos de pensamientos y al final su conducta pues es totalmente infeliz. Y también he conocido personas infelices. Suena feo, ¿verdad? Decir como personas infelices, pero por eso yo digo personas no felices, pero sí es lo mismo. Angel, gracias, chiquillas. Sí, como para cerrar y para agregar un poco a lo que dijo Geraldine, desde mi perspectiva, para mí las personas infelices tienden a tener como pensamientos limitantes, entonces eso va a afectar en todas sus oportunidades laborales, también para crecer personalmente. Entonces por ahí esas conductas de las personas infelices son como desmotivantes, entonces como que los frena a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Me encanta el lenguaje súper conductual que tienen, me encanta. Súper, chiquillas. Y además, me dio la percepción que en la sala 4 alguna o leyó, porque por ahí ya dieron muchas señales de lo que vamos a analizar ahorita, de la lectura. Así que excelente. Excelente, igual como Raquel que quiere añadir un poco a el análisis de las otras salas, también los y las demás pueden dar retroalimentación a las demás salas. Raquel, ¿querías añadir algo? Sí, es como en general, no de ninguna sala en específico, pero sí me parece que, bueno, yo sé que tal vez en este momento no tendríamos que saber esas cosas, pero siento que es muy complicado, digamos, como tal vez que uno tenga una experiencia o pueda tener la diferenciación entre una persona triste o infeliz y una persona, por ejemplo, deprimida o con varios padecimientos, o una persona muy alegre y como eufórica y que sea una persona más bien con ansiedad, ¿verdad? Entonces realmente así como es muy difícil en el día a día saber cuál es la diferencia. Si hay un trastorno, entonces digamos, si yo digo, esta persona es negativa, sí, pero si la persona está deprimida, la persona libera sustancias que lo hacen sentirse así, máxime si no está, digamos, medicado o en terapia o lo que sea. Entonces sí, como tal vez era como, por decirlo, que tal vez no tenemos que tener la mente rígida en el sentido de creer que a veces la persona no pone de su parte porque realmente nosotros no sabemos la historia de la persona y no sabemos si es que es una persona, como le digo, en estado de infelicidad y otra, o si es una persona deprimida que ya tiene cierto padecimiento, ¿verdad? Y sí me pareció muy válido lo que dijeron los compañeros, estoy muy de acuerdo que las personas infelices, o sea, tomando que sea infeliz y no que tenga un trastorno, las personas infelices probablemente lo son porque no tienen sus necesidades básicas cubiertas. Entonces eso hace muy difícil, digamos, tal vez como tener una mentalidad positiva si usted tiene hambre o si usted ve que sus hijos están llorando porque tienen hambre o cualquier situación por el estilo. Gracias, Raquel. Excelente. Vamos con Michael. Bueno, yo creo que vengo a sembrar más dudas que a resolver algún punto. Por ahí estuve anotando como las cosillas que iban diciendo los compañeros. Creo que saqué más de las que decían sobre la infelicidad. Por ejemplo, por ahí escuché que la infelicidad era igual a ser negativo
que por ahí escuché introvertido. También escuché, por ejemplo, que decían que la felicidad o que el antónimo, ¿verdad?, de felicidad iba a ser tristeza, ¿verdad? Como que si una persona no está feliz, está triste, pero entonces yo me puse a pensar, entonces el que no está enojado está feliz, ¿no? Entonces no, es más bien como, puede ser como 4-1, ¿verdad? Si no está feliz, está triste, está enojado, y varias otras posibles emociones o de esas cosas como secundarias. Entonces, con tanto tema tan bueno y que parece tener sentido, me hace pensar como, o es un tema, la infelicidad es un tema de actitud, ¿verdad? Como la que dijo que era negatividad, o es un tema también a veces quizá químico, ¿verdad? Del cerebro, como falta de dopamina y otras cosas que pueden influenciar, que también pueden derivar a depresiones y el tema de la ansiedad, estrés y un montón de cosas. Sí, ese es mi aporte, sembrar dudas, profe. Súper, súper, me encanta, ¿no? Para eso es la conversación. Ahorita vemos un poco la teoría. Las chiquillas lo que decían de la negatividad son los pensamientos negativos, así como la gente que dice que la gente feliz tiene pensamientos positivos, así entonces la gente que no es feliz tiene pensamientos más negativos. Por ende, su conducta tiende también a ser muy negativa, ¿verdad? Con lo de la introversión, por eso les decía que parece que hicieron la lectura, y ahorita vamos a ver un poco sobre eso. Y con esto, igual, ¿verdad? Estamos tal vez, esto que les decía de que clasificarlas está excelente porque nos permite aprenderlas, pero en la vida real, en casos, en situaciones donde ya añadimos audio, gente, en situaciones donde ya añadimos el contexto, la historia de vida y otros elementos que las chiquillas también analizaron y mencionaron, pues ahí ya se vuelve más complejo, no lo podemos estructurar tanto como esta emoción se opone a la otra, esta a la otra. Allí entra un elemento muy interesante que es el estado de ánimo. No siempre estamos full emoción. Ahí, ¿verdad? Nuestro estado de ánimo sí es el que está estable, pero ante estímulos se activan emociones. Ante diferentes estímulos se activan las emociones de tristeza, las emociones de alegría, de felicidad. Ahorita estamos analizando una secundaria que por eso es un poco más establecida en el tiempo. Vos ahorita mencionaste las primarias, enojo contra alegría, ¿verdad? Entre otras. Entonces, recordad que las primarias tienen un tiempo rápido y las secundarias son más establecidas en el tiempo. Entonces la felicidad tiende a estar un poquito más establecida en el tiempo, por eso no se puede clasificar como en contra de tristeza, que tristeza es de corta duración. ¿Ok? Mike. Buenísimo, profe. Ya quedó todo Genial. claro. Excelente, qué dicho. Muy bien, y ahorita vemos lo de la introversión y toda esta cuestión que también dice Michael ahí. Bueno, pero entonces es una cuestión de actitud, hay un elemento de personalidad o es una cuestión de química, todo esto lo Sí, vamos porque a hay aprender. personas que, por ejemplo, tuve una experiencia con una chavala que era súper molesta, era mala leche, ¿verdad? Como dice uno. O sea, una persona infeliz y era súper extrovertida. Entonces, vieras qué empachoso. Pero sí, entonces Pero estuvo. es que infeliz no es porque sea infeliz, no es que sea mala persona o mala, ¿verdad? No sé, esta negatividad que es como de persona odiosa, ¿no? Sino que infeliz es que tiende a tener esta posición de no sentir placer por las cosas, de estar apagado, apagada, ¿ok? Ujú. Y la posición de ella Ajá. no tiene como enojo. O sea, todo era como insatisfacción, pero lo cubría con una máscara como de enojo, como de molestia, ¿verdad? El ceño Ujú, fruncido todo el tiempo, negativa, quejumbrosa, ¿verdad? No ujú, sé, ujú. algo así. Ok, gracias, Michael. Vamos con Vale, luego Gaby y luego Jimena. Gracias, chiquillas. Sí, yo nada más quería como acotar también que es un tema súper multifactorial, ¿verdad? Entonces es como y que un tema de ser infeliz o feliz puede tener mucho que ver con la parte química, digamos, no sé hasta qué punto también la parte de personalidad, pero tiene mucho que ver con el contexto y la historia de aprendizaje de las personas. Por ahí creo que fue Raquel la que dijo
digamos, como necesidades básicas que no están cubiertas, ¿verdad? Como todo eso, creo que es súper importante porque pues va a haber un tema de salud mental que se ve perjudicada con respecto a la parte sociocultural y económica. Todo el tema de, por ejemplo, justicia social es demasiado importante como para que eso tenga que ver con ser feliz o infeliz. Y no, y también creo que es parte aprendido, puede ser, por ahí me puede corregir, como son las emociones secundarias, hemos visto que también son aprendidas, entonces eso tiene mucho que ver el contexto en el que la persona se desarrolla desde, digamos, desde su niñez hasta su adultez, que sigue aprendiendo y que la historia de aprendizaje se sigue evolucionando desde ahí. Excelente, gracias a Vale. Muy bien, aquí siempre voy a estar resonando los enfoques, ¿verdad? Pero ahorita están añadiendo otras variables que hacen un abordaje muy integral y es excelente, porque esa es nuestra meta, ser psicólogos y psicólogas integrales, no solamente desde un enfoque. Desde acá, pues sí, vamos a analizar tal vez un poco este fenómeno de la emoción desde el cognitivo-conductual, cerrando por allá más adelante con la parte cultural, pero excelente que hagan desde ya este análisis multifactorial y también integral. Gracias a Vale, vamos con Gaby. Sí, era un poco eso. Digamos, para mí también depende mucho del contexto sociocultural de las personas. Hay gente que sí, nada más es algo de aprendizaje. Nunca les han enseñado a pensar de forma distinta, sino que siempre ha sido como alrededor de ellos estos pensamientos que después se vuelven como pensamientos intrusivos y que pese a que pasa el tiempo, cuestan mucho de superar y a veces no son conscientes, ¿verdad? Son nada más que no pueden dejar de pensar de cierta forma hasta que ya alguien se los hace como ver, por decirlo así. Pero sí, sí, siento que no es solo como, uy, voy a pensar feo y ya, sino que tienen muchos factores que afectan. Gracias, Gaby, excelente. Cerramos con Jimena y seguimos. Profe, yo tengo más que todo es una pregunta. ¿Está correcto o es correcto definir la felicidad o infelicidad como paz o impaz? ¿Son personas que realmente viven en paz, simplemente, eh, y personas que no tienen paz? Eso era algo que yo hablaba ahora en la sala con mis compañeros, que yo, más que definirme como una persona feliz, me defino como una persona que vive en paz, quizás porque hay proyectos y hay sueños que tengo a futuro que todavía no se han cumplido, pero me motivan y me hacen sentir con esa paz y esa tranquilidad de no estoy ahí todavía, pero estoy trabajando por eso. Y las personas, como lo que decía Michael, y no sé, me corrige si no entendí bien, pero el ejemplo que él daba de esta conocida que él dice que a pesar de que era muy eufórica o que siempre estaba o parecía estar contenta, vivía en negatividad. Yo creo que yo también conozco casos así de muchas personas que donde llegan, caen bien, son simpáticas, usted siente o podría creer que es una persona que vive muy bien, muy tranquila. Y cuando la conoces te das cuenta que hay tantas inseguridades, que se siente mal consigo misma, que se vive comparando o que incluso compite con otras personas y eso lo lleva a, no sé si consciente o inconscientemente por ese sentimiento, a tener maldad. Eh, entonces, es una persona que vive en paz o feliz. Pero no sé si no de entender la diferencia o si sí lo puedo relacionar, si sí está correcto relacionar la paz con la felicidad. Sí, con respecto a la primera pregunta, de fijo, sí, recordar la rueda de las emociones. Allí, ¿verdad? La placidez, que es esta placidez asociada a la paz, sí se acerca y sí viene de alegría, de felicidad y viene en esos tonos. Qué sé yo, sigamos con el tono que dieron en Disney. Es de Disney, ¿verdad? Estoy equivocada. Los tonos que dieron alegría, que era amarillo, ¿verdad? Entonces, amarillo, entonces evoluciona otro tono de amarillo a felicidad y otro tono del mismo amarillo a placidez, perdón, que es paz.
Entonces están muy asociados, no podríamos decir que son sinónimo. De fijo van a compartir características porque vienen del mismo tono. Y esto aquí ya entramos a casos muy específicos, muy específicos. Recuerden que la teoría nos va a servir siempre como punto de partida para nosotras evaluar. Nosotras y nosotros como psicólogos somos expertos y expertas en recaudar información, investigar, hacer evaluación psicodiagnóstica para ver, ¿verdad?, qué pasa en ese tipo de casos donde la persona no cumple al pie de la letra la teoría, que ahorita vamos a ver un poco esto de introversión, extroversión, que viene asociado un poco a la felicidad. Las teorías de la personalidad son muy interesantes. Ustedes van a llevar un curso de personalidad más adelante que tiene que ver con cómo nosotros desde el cognitivo conductual podemos tomar de estas teorías para dar explicación a fenómenos afectivos como la felicidad. Entonces y esto lo vamos a ir aprendiendo y creo que desde introducción a la psicología hemos venido viendo diferentes autores, diferentes enfoques. Entonces la felicidad, que es un fenómeno afectivo, pueden haber muchos análisis y muchas propuestas para analizar. Nosotras vamos a escoger aquellas que se alineen mucho a nuestro enfoque cognitivo-conductual y sobre todo a esa evaluación integral que ustedes muy bien hicieron el día de hoy. Entonces, excelente trabajo las 4 salitas. Gaby, si puedes bajar la manita por aquello o tienes otra duda, ¿ok? Entonces, bueno, agradecerles un montón por la apertura, por las preguntas, por la conversación, súper participativos y me encanta ver tantas cámaras también, ¿de acuerdo? Así que mil gracias. Bueno, vamos a avanzar con esto que les decía de esta teoría de la personalidad. Más adelante ustedes van a llevar un curso, van a ver mucho más, porque resulta que la teoría de la personalidad es fundamental porque en trastornos mentales, ya en clínica, más adelante vamos a tener varios trastornos que tienen que ver con la personalidad. Entonces, ¿cómo los abordamos? Allí es donde hacemos esta evaluación integral que decían las chicas y los chicos, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay una desregulación en la química del cerebro y por eso esa persona está siempre bajoneada, ¿verdad? O qué pasa cuando en el contexto que crecí no tengo ni siquiera para suplir mis necesidades básicas y ahí entra todo ese enfoque psicosocial. ¿Y qué pasa si en toda mi vida me han enseñado que las relaciones, que amar son celos, o que amar es celar, o que amar es controlar, o que la violencia es normal, ¿verdad? Y entonces, si crecí en ese contexto y eso es la forma que aprendí para interaccionar y para demostrar mis afectos. Entonces, todos estos elementos son los que ustedes mencionaron y que tienen que ver con una evaluación muy integral. La propuesta acá, me avisan, es que hay un perrito que está haciendo como bulla por acá, me avisan si se escucha mucho. ¿Se escucha mucho? No, ok, qué dicha. No, pero Gracias, Caro, que ahí la veo diciéndolo. Muy bien, entonces, desde acá, desde el enfoque cognitivo-conductual, podemos pensar, y bueno, por allí tomamos en cuenta esta cuestión de la teoría de la personalidad, ya les cuento, pero antes de eso venían varias investigaciones con respecto al fenómeno de la felicidad, qué cosas será que nos hacen feliz, qué cosas no nos hacen felices. Allí les hago la pregunta, se pueden responder internamente. Pero resulta que, por supuesto, todos los sucesos de nuestra vida van a afectar nuestras emociones. Sucesos complejos, una mudanza, una separación, bueno, ya vimos varios ejemplos la semana pasada. La felicidad está relacionada con nuestra genética y personalidad, como lo está con respecto a los sucesos de nuestras vidas. No podríamos decir que hay un gen de la felicidad, ¿verdad? No es como, wow, yo nací con el gen de la felicidad y otra persona no. Pero la teoría de la personalidad, vamos a aprender más adelante que la teoría de la personalidad tiene características en que no son tan sencillas de modificar, que requerimos mucho tiempo. Por eso me gustó mucho las personas que también por ahí mencionaron pensamientos negativos, conductas hasta inconscientes por esos pensamientos irracionales intrusivos. Eso es sumamente cognitivo, ¿verdad? Entonces, acá en personalidad vamos a tener rasgos, vamos a tener algunos rasgos de personalidad que no son tan sencillos de cambiar
y que son sumamente importantes de analizar para cuando estemos allá haciendo psicodiagnóstico. Entonces, en felicidad, aquí venía un ejemplo de investigaciones, por ejemplo, una persona que se gana la lotería y en su momento, digamos que, wow, se ganó la lotería, está feliz, está contento, está, ¿verdad? Toda la felicidad, pero se investigó, se siguió a estas personas a lo largo de la vida y ya luego volvieron a estar en su mismo estado, digamos, de felicidad. Es como que la cuota de felicidad que tenemos todos y todas pareciera que es la misma. O, por ejemplo, en el caso de accidentes, si pensamos en una investigación que sigue a personas que tuvieron un accidente, en el momento del accidente es una situación muy desagradable, muy triste. Podríamos decir, esta persona no es feliz porque tuvo un accidente, pero ya luego se sobrepone a lo largo del tiempo y resulta que esa persona logra volver a su estado de felicidad. Entonces pareciera que todos y todas, así como nuestra cuota de personalidad, pareciera que tenemos esa cuota también de felicidad. A eso se refiere esta teoría de la personalidad. Pareciera que todos y todas tenemos un punto fijo de felicidad y que así es como regulamos el bienestar subjetivo. Pero, por supuesto, entran también en juego todos los elementos que ustedes mencionaron. Van a haber casos donde la química no está estable, el aprendizaje, el contexto, entre otros. Acá, bueno, venía otro ejemplo, esta cuestión de que en las edades se pudo evaluar a personas de cuánto era el grado de felicidad y parecía que igual mantenían el mismo grado de felicidad a lo largo del tiempo de la vida. Y según la teoría de las personalidades, pareciera que sí, las personas que son más extrovertidas, como ahí lo decían las chiquillas un poco, si soy extrovertido posiblemente me lanzo más, tengo ciertas características que van a hacer que yo no pierda algunas oportunidades y que me permita ser una persona más optimista, entre otros, y eso me lleve a tener un estado un poco más estable en la felicidad, independientemente de la situación que esté enfrentando. Y las personas introvertidas pareciera que tienen ciertas características que les lleva a un estado no tan feliz y ojo que esta infelicidad no es que sean personas malas, ¿verdad? Ya ahí estamos hablando de otros elementos, sino que tiene que ver con esta visión negativa de la vida, negativa del sí mismo, negativa de las relaciones, un pesimismo, ¿verdad? Entonces, usualmente en el pensamiento, en las felices vamos a tener personas muy optimistas y en las infelices, personas muy que se quejan, ¿verdad? Muy negativas, con un pensamiento muy negativo. Acá vienen otras características como la teoría de la personalidad, de la personalidad. Tiene algunos conceptos ahí muy viejitos, por ejemplo, esto del neurotismo. Ya el neurotismo desde desde un enfoque cognitivo-conductual es más bien ansioso. Entonces acá lo puse literal porque respetando la teoría de la personalidad, pero en realidad ya desde un cognitivo-conductual en vez de neurosis, hablamos más de ansiedad. Entonces, por ejemplo, en las personas introvertidas hay mayores grados de ansiedad, ¿verdad? Un afecto más negativo, mucha insatisfacción y pueden tender a esta infelicidad crónica. Van a entonces tener mayor estrés, mayor emocionalidad negativa, un constante flujo de estados de ánimo como la ansiedad, esto que les decía, ¿verdad? Los picos de felicidad, no es que estamos siempre en un estado de felicidad o siempre en un estado de infelicidad. Hay estados de ánimos que sí son los que nos acompañan siempre. Ansiedad, temor e irritabilidad, que ahí me suena lo que decía un poco también el compañero, ¿verdad? Esta persona que era como enojona, como irritable. Esto que dice acá, SIC, pueden anotarlo ahí, es el sistema de inhibición conductual. ¿Qué es el sistema de inhibición conductual? Esto lo vamos a trabajar mucho a lo largo del curso. El sistema de inhibición conductual es que la persona se inhibe. Entonces son estas personas que le invitan a una fiesta, no quiere ir, no quiere hacer nada, está muy encerrada en la casa,
no quiere hablar con nadie, se aísla, ¿verdad? Es como que le cuesta mucho esa activación conductual, entonces más bien se inhibe. En el caso contrario con las personas, Perdón, hola, profe. ¿Cómo fue que dijiste? sistema de inhibición conductual. Sí, porque se inhiben, conductualmente se inhiben. Gracias, profe. Con gusto, Ale, gracias a vos. Y por el contrario, tenemos entonces en los extrovertidos personas muy sociables, asertivas, más audaces, ¿verdad? Y por lo contrario, entonces vamos a tener un sistema de activación conductual, ¿verdad? Estas gentes, estas personas que proponen, que salen, que hacen, son más emocionados, experimentan más emociones positivas, esto que decían las chicas de cosas simples, ¿verdad? Un atardecer, una florcita, no sé, cosas bueno, como muy sencillas y bonitas. En la felicidad podríamos hablar de dos tipos de felicidad desde esta teoría, hedónico, que tiene que ver con la totalidad de los momentos agradables, por ejemplo, eso, un mega atardecer en una playa puede generarnos mucha felicidad. Y el eudamónico, que tiene que ver más con la autorrealización. Autorrealización es un concepto más de la pirámide de Maslow, por eso me gustó mucho que también hablaran de las necesidades. Acá en motivación vamos a hablar de necesidades, las necesidades sociales, tal vez no nos vamos a profundizar en las básicas, en las psicológicas, y vamos a ver que la pirámide de Maslow de las necesidades, no sé si la han escuchado, no es de este enfoque, pero es una pirámide que utilizamos mucho y que la verdad es que es muy, muy útil. Entonces, este concepto de autorrealización también lo utilizamos mucho desde cognitivo-conductual, pero siendo honestas, es más de un enfoque humanista, gestal, entre otros. Muy bien, acá se habla un poco de la intensidad del afecto, esta cuestión de la felicidad, de la no felicidad, pero que también existen diferentes intensidades. Vamos a tener un afecto intenso y otro más estable. Aquí en el estable, la verdad es que suena un poquito no tan afectivo, pero esta cuestión de la intensidad del afecto es muy interesante porque más adelante vamos a aprender sobre uno de los trastornos mentales más complejos que es el TLP, no sé si lo han escuchado, el trastorno límite de la personalidad, que es uno de los trastornos más intensos y que va de un espectro al otro de una velocidad gigantesca. Entonces, van a haber personalidades, personitas que tienen afectos intensos que también tienen que ver con todo lo que ustedes mencionaron. La pausa activa. Que tiene que ver con todo lo que ustedes mencionaron, aprendizaje, contextos complejos, necesidades, entre otros, ¿ok? Entonces, bueno, esta parte tal vez no entra en el examen, pero es muy interesante tal vez tenerlo en cuenta porque más adelante ustedes van a ver mucho esta cuestión de la intensidad de los afectos. Es que aquí ven, en afecto estable dice, experimentan solo de manera leve sus emociones y muestran solo fluctuaciones menores en sus reacciones, ¿verdad? Suena como muy, bueno, personas más bien que no expresan nada, personas que más bien, pero en realidad tiene que ver con pensando en algunas afectaciones a nivel afectivo. Como Drupi, profe. Drupi, ay chiquillos, no he visto Drupi, no me El regañen. El perrito que dice que está feliz, pero con una cara de tristeza. Ok, no lo he visto, tengo que ver. Bueno, chiquillos, son las 8:01. Vamos a nuestra pausa activa de 5 minutos. Muy bien, entonces hemos conversado bastante, nos hemos adelantado bastante a elementos psicosociales, contextuales, así que excelente. Como estamos en un curso base, pues sí tengo que estarles jalando un poquito, ¿verdad? A los conceptos básicos del cognitivo conductual, pero excelente que vayamos haciendo esos análisis muy contextuales. Muy bien, estábamos hasta el momento, bueno, hicimos el análisis de la felicidad desde una teoría muy interesante que es la teoría de la personalidad.
como bien decían los y las chicas, pues tiene que ver con, ya en un caso, ya delante de una persona, por supuesto que tenemos que evaluar muchos más elementos. Las teorías, la teoría de la personalidad es una de las teorías más interesantes, pero que también bueno, van a aprender mucho más, pero que también es como de estas cuestiones que tenemos que aprender muy bien porque en el futuro hay todo un grupo de trastornos de la personalidad que de fijo tenemos que analizar mucho. ¿Ok? Muy bien, entonces, hablemos sobre otros fenómenos más emocionales, pensando en esa rueda de las emociones, donde están las primarias, de las primarias nacen las secundarias, y de las secundarias pueden haber fenómenos emocionales, donde en esos fenómenos emocionales podemos tener toda una mezcla de emociones, que de fijo pues hay un estímulo, hay un acontecimiento que nos lleva a tener esos estados emocionales. Entonces vamos a analizar muy puntual el duelo, el amor, el apego y la empatía. Más adelante ustedes ya van a tener más cursos donde puedan profundizar en estos fenómenos, pero por el momento solamente los vamos a ver de una forma muy puntual. Con respecto al amor, podríamos decir que nace, de verdad, de estas emociones agradables, de emociones como la alegría, la felicidad, el orgullo. Es una de los fenómenos afectivos que tiene emociones intensas, pero también emociones secundarias que tienen lugar en un contexto, que tiene también, que se puede aprender, que también tiene esos picos de emociones primarias. El afecto es bueno, este amor, digamos, es parte o se puede caracterizar mucho por el cariño que tenemos hacia otros y otras a través de la familiaridad, esta cuestión de compartir espacio, compartir el tiempo, de estar entre otros, especialmente entre familias o gente que por alguna circunstancia pues se encuentra junta, ¿verdad? Aquí entra pues también todo el concepto de familia, que ahí se mete un poquito el enfoque psicosocial, donde ya hay casos donde pues en familias no necesariamente yo amo a mi familia por consanguineidad, sino que hasta puede ser que yo elija mi propia familia, entre otros. De todos modos, esto sucede cuando elegimos pareja o cuando elegimos un proyecto de vida que no necesariamente tiene que ver con una pareja. Pero bueno, todo esto que les estoy diciendo es un poquito más psicosocial. Desde acá, sí podría haber esta asociación con familiaridad, pero de encuentro, no necesariamente con este fenómeno de sangre que les mencionaba. Esta frase es como muy medio poética ahí, pero es la que viene en el libro, el más natural, emotivo y ampliamente difundido de los amores, porque recordemos que el amor pues también puede ser hacia una pareja, hacia las diferentes formas de vincularnos, amistades, familia, o sea, hay un espectro del amor que es muy amplio y que se puede analizar desde diferentes enfoques. Natural porque está presente sin coerción, esto sí aplica para todos los diferentes tipos de amor, es emotivo porque es el resultado de una profunda familiaridad. Esto es así como muy puntual lo que vamos a ver. En apego, el apego hay toda una teoría gigantesca que también más adelante la van a desarrollar. Por ahí veo que hay muchas de ustedes que están súper, ¿verdad? Que han leído mucho. Entonces el apego ahorita está muy en boga, más en lo que tiene que ver con relaciones de pareja, vínculos, entre otros. Y el desarrollo relacional y el desarrollo de los vínculos. El apego es una necesidad humana universal. Recordemos que nosotros como seres humanos somos de los animalitos desde un enfoque biológico, somos de los animalitos que más tiempo, ¿verdad? Requieren cuidado antes de independizarse. Entonces, esta necesidad de tener protección y seguridad, por supuesto, que tiene que ver con nuestros desarrollos nuestras etapas del desarrollo más temprano, como pues nuestras niñeces.
Raquel, ¿querías añadir? Sí, profe, más bien era como una pregunta. Es que vieras que una vez yo estaba teniendo una conversación con un amigo y él me decía que para él sentía que la palabra apego era como negativa y yo le decía que no, que depende del tipo de apego, pero ya como si usted me podía aclarar eso, porque quedamos esas dos. Sí, no, el apego no es una palabra mala, lo que pasa es que sí, coloquialmente en las relaciones lo podemos ver como ese apego de que yo estoy apegado a alguien, ¿verdad? Pero en realidad el apego técnicamente y como se aborda en la psicología es simplemente esta necesidad humana de protección y seguridad, todos y todas. Aquí podemos decir, mira, soy muy introvertido, no me gusta salir, no me gusta socializar, ¿verdad? Pero en todos, absolutamente todos y todas tenemos interacciones sociales, necesitamos de unos, de las otras y de comunidad, de pertenecer a una comunidad. De esto que hablaban las chiquillas ahora también, me gustó mucho que hablaron de redes de apoyo, o sea, es una de las primeras cosas que también evaluamos ya en un consultante, una persona consultante. Entonces, no es una palabra mala, lo que pasa es que coloquialmente, digamos, las personas, nosotros que sí nos estamos formando, que somos, bueno, ustedes que se están formando en psicología y los que somos psicólogos, pues es una palabra simplemente y que necesitamos más bien estudiar y que es importantísima. Entonces, el apego es esta necesidad humana de protección y seguridad. Y de ahí podemos analizar, como bien decía Raquel, pues hay diferentes tipos de apegos, ¿verdad? De ahí sí aparece un poco esta cuestión negativa del apego, porque vamos a ver que solo hay un apego seguro y hay tres que son, ¿verdad? Como malillos, por decirlo así, que nos generan inseguridad, que no nos generan protección. Gracias allí a Raquel. Entonces, a partir de la interacción repetida con figuras significativas, que allí usualmente, pues, y ahí hasta entra otra vez anuncio psicosocial. Les voy a llamar anuncios psicosociales. Allí entra el anuncio psicosocial de que a las madres es que, sí, más por nivel de sociedad, es que a las madres se les ha atribuido, ¿verdad?, este papel y esta responsabilidad cuando debería ser de la familia, del padre y la madre, ¿verdad? Pero bueno, entonces va a haber una figura significativa donde usualmente asociamos a la mamá, pero debería también estar por allí papá, pero van a haber casos donde van a haber otras personas significativas, una abuela, una tía, una prima, una hermana. Entonces, la persona internaliza un conjunto de creencias. Vean aquí, creencias es palabra cognitiva. ¿Okay? Entonces, allí siempre voy a ir haciendo hincapié en esto. Entonces, esta persona, dependiendo de este vínculo, de esta relación con esta persona o figura significativa, entonces va creando este mapa, este esquema mental, este conjunto de creencias acerca de sí mismo y acerca de los y las demás. Entonces, allí entra pues toda esta cuestión de la teoría de los apegos. También la teoría del apego vamos a tener muchos antecedentes y también dependiendo del enfoque así se va a trabajar. En el caso del cognitivo-conductual vamos a trabajar todo este tipo de creencias que se dan a raíz de esas primeras interacciones, de ese primer, yo les menciono que es como una plataforma, ¿verdad? Esa plataforma que nos brindan esas figuras significativas para el desarrollo afectivo y que por eso el apego en la infancia determina mucho cómo nos relacionamos y usualmente más en relaciones de pareja, ¿verdad? Entonces, bueno, por acá viene de forma muy general los 4 apegos. El seguro, donde la figura relevante, pues sí, va a satisfacer las necesidades, va a generar un entorno tranquilo para que el niño o niña pues crezca en un ambiente seguro, lo cual va a generar una plataforma del desarrollo de las relaciones afectivas, pues más seguras, con más confianza, con más autoestima. El ambivalente / ansioso, ¿verdad? Que tiende a esta figura donde está, no está, es como
genera dudas, ¿verdad? No se sabe si suple las necesidades. Entonces, esto genera que se desarrolle una plataforma que más adelante va a generar mucha ansiedad, muchas inseguridades. El evitativo, donde pues tal vez la respuesta o la atención al niño o a la niña es un poco lenta, tiende a haber más bien una evitación afectiva y pone una barrera, y entonces igual esa plataforma genera que en el desarrollo de mis relaciones pues yo vaya también evitando, vaya generando ese tipo de barreras. Y el desorganizado, que es el más complejo, porque entonces hay una mezcla de amor, miedo, odio, violencia, ¿verdad? Allí es donde vemos casos sumamente complejos de maltrato y violencia intrafamiliar, ¿verdad? Donde lamentablemente vemos niños y niñas que crecen y crean, ¿verdad? Esta plataforma donde replican o ahí va a haber como un espectro gigantesco también muy complejo y pues doloroso, la verdad, de cómo estas personas desarrollan sus afectos, ¿ok? Duelo igual muy puntual. El duelo es muy interesante porque va a depender también mucho de las culturas. Vamos a ver que en duelo podemos hacer una investigación y dependiendo del país, la celebración, digamos, el manejo de la despedida, de una pérdida por muerte, se da de una forma muy diferente. Pero también acá entran los diferentes duelos, ¿verdad? Duelos de relaciones vinculares, relaciones de pareja, duelo, por ejemplo, la jubilación, que es todo un proceso de duelo, porque entonces ya no voy a volver a trabajar, ¿verdad? Entonces allí también en la palabra duelo podemos explorar muchos más elementos. En empatía, empatía es una de los fenómenos afectivos más importantes que nos permite convivir, protegernos, cuidarnos como comunidad. Es una de las más importantes que tenemos que tener como psicólogos y psicólogas y como seres humanos, ¿verdad? Y la famosa frase de la empatía, ¿quién se la sabe? ¿Qué es empatía? ¿No se la saben, chiquillos? Ponerse en el lugar del otro. Eso, exacto. Sí, es fácil. Muy bien. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Uy, sí, me da chance, qué dicha. Muy bien, voy a recapitular porque hasta aquí entra el examen. Ya esto de ansiedad no entra en el examen, pero sí me interesa que lo hablemos un poco por acá, ¿ok? Muy bien, para examen entonces ya aprendimos sobre emociones primarias. Ahora vemos emociones secundarias que nacen de las primarias. Estuvimos analizando esta apertura a pensar en componentes en vez de estas emociones primarias. Vimos las características, analizamos la rueda de emociones, donde entra toda esta parte, este espectro muy interesante, por ejemplo, lo que nos decía Jimena de la paz y la felicidad. Las de Paul Ekman, la función que tienen estas secundarias, pero también, como les decía, en el libro van a encontrar cuadros gigantescos de propuestas de diferentes autores de clasificaciones de emociones primarias y secundarias. Vimos las diferencias entre secundarias y primarias, hicimos este pequeño debate donde estuvimos conversando un poco sobre estas dos personalidades que pueden estar un poco asociadas a los pensamientos. Recuerden que estamos desde un cognitivo conductual, entonces vamos a apelar mucho a los pensamientos, la forma de pensar, cómo se comporta la gente, cómo aprende la gente, entre otros. Vimos que pareciera que algunas personas con rasgos extrovertidos tienden a tener más felicidad y las personas un poco introvertidas pues son un poco no tan felices. Muy bien, y en los otros afectos, el duelo, que es muy puntual, el amor también muy puntual, los apegos, que es toda una teoría sumamente interesante. Si les interesa todo el mundo de las relaciones de pareja, si les interesa todo ese mundo, pueden leer los libros de Jorge Bucay. No sé si alguien lo ha leído, de casualidad.
Jorge Bucay, no. Tiene una colección de libros que es hermosa. Y Jorge Bucay y Walter Rizzo, que supongo que sí lo han escuchado. Sí, ¿verdad? No, Sí, profe. Walter Rizzo también es muy bueno. Pero me encanta más Jorge Bucay, sinceramente. Muy bien, gracias chiquillas. Si les interesa el tema de los afectos, de las rupturas, de las relaciones de pareja, todo este tipo. Muy bien, hasta acá entraría el examen. Cuentan, no, mentira, la otra semana vemos teoría, pero para la materia del día de hoy, esto entra en el examen. Cuéntenme si tienen dudas, preguntas, cómo se sienten, cómo van, si se durmieron, con frío, con calor. Todo bien, profe. Sí, con frío. Con Bueno, frío, yo sí con frío. tengo frío. Sí, pero todo Gracias. bien, profe. La verdad es que sí se comprendió muy bien como lo explicó. Ujú. Ok, gracias. Muy bien.